ya era lo esperado en el mundo. Los virus tienen una particularidad, que ellos no son los que hacen pandemia, nosotros somos la pandemia, porque el virus en el aire se muere, se deseca, tiene que tener un huésped para ser transportado. Entonces se vuelve a repetir lo que se está o se ha expresado miles de veces: la distancia social es lo básico. Ni el barbijo. Un barbijo, para que sea efectivo, tiene que ser cambiado cada 3 horas. Y te estoy hablando de un barbijo importante. Importante en el diseño, importante en la fabricación y los materiales. Incluso usando el N95, que es el que usamos nosotros cuando detectamos a alguna persona que tiene síntomas, y ante la evidencia de la pandemia en el mundo, la fiebre, hay que ser muy cauto y tener una buena valoración de la temperatura, la sintomatología. Y hay unos, a medida que se va conociendo la enfermedad, hay unos síntomas ahora bastante importantes, que son las serositis, sobre todo la túnica que envuelve el testículo. Así que muchas veces una inflamación del testículo es un COVID. Tiene tropismo por ciertos tejidos. Y últimamente, eso es lo que han dicho, es lo último, el último síntoma que hay es inflamación testicular. Muy parecido a lo que produce la parotiditis, o sea, la papera. Con respecto a lo que nos viene, vacunas. Hasta ahora, yo voy a expresar lo siguiente. A mí ya me hizo ruido hace 2 semanas cuando ya no empezaron a hablar más de la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca. Parece que presenta problemas, correcto. Pero eso es esperable, porque una vacuna, para que tenga un diseño adecuado, se necesitan años. Y esto, con la desesperación, se ha tratado de ver qué es lo que se hace. O sea, las vacunas se rediseñan en el tiempo hasta obtener una vacuna adecuada, ¿correcto? Parece que esta vacuna, las vacunas, o sea, la porción del virus que han tomado para hacer la vacuna parece que no es tan inmunogénica. O sea, no produce la cantidad de anticuerpos que se desearían tener cuando se comparan con la persona que tuvo dentro de ella el SARS-CoV-2, tuvo la enfermedad, COVID-19, hace la convalecencia y después se cura. Ese tiene inmunidad natural. ¿Por qué? Porque le entró todo el virus, entró una porción, un virus, por muy grande que sea, tiene 9 genes, no más. Entonces, cuando a uno le entra el virus completo, toda esa masa de información genética la lee el organismo, o sea, el sistema de defensa. Entonces los anticuerpos son mucho más efectivos. Acá parece ser que con estas vacunas que están diseñadas hasta ahora, digamos que la célula que tiene que atacarla se vuelve miope. La toma desde lejos no produce los anticuerpos específicos, que deben ser múltiples, porque no es solamente un anticuerpo, y ese es el problema que hay con las vacunas. El problema con las vacunas hoy por hoy es que sí infieren una inmunidad los primeros 35 o 45 días, pero para lo que necesitamos es que nos demuestren que hay una inmunidad tardía, que esa persona no se reinfecte de nuevo, o que se tenga que dar 1, 2, 3, 4 dosis para reforzar el sistema de defensa. Eso hasta ahora nadie lo puede decir. No tenemos un año de la pandemia. Hay algunos que dicen que la vacuna probablemente tenga 2 años la persona inmunidad. Y yo no creo que sea así, porque tenemos que ver datos.
La ciencia no se hace con que yo creo o podría ser, y desgraciadamente la ciencia es prueba-error muchas veces. Muchas de las cosas que se descubren no se descubren porque yo fui a descubrir esto, sino que en el transcurso de una sistemática se analiza un dato, y ese dato que muchas veces de pronto pasó y uno no lo vio, es el más importante. Yo pienso que el diseño de las vacunas va a tener que ser rediseñada la vacuna con el tiempo. Yo pienso que las vacunas que hay hoy por hoy, con todo respeto lo digo, no creo que me vayan a inferir una inmunidad igual a la que infiere la inmunidad, o sea, la inmunidad que uno toma cuando se contagia, pasa la enfermedad y sale. Ahora, segundo punto, el plasma. Todo el mundo piensa que el plasma es el salvador y que si... No, para. El plasma tiene un solo problema. Para tener una unidad de plasma con una buena concentración de anticuerpos en un convaleciente, tengo que hacer 4 horas de féresis en una máquina. Para que me concentre en 375 mililitros, la cantidad, esto te lo digo porque he trabajado en esto, la cantidad de anticuerpos que puede ser. No es que si a mí me dio COVID y salí del COVID, sí, yo puedo ser donante de plasma. Una unidad de plasma. ¿Sabes lo que hay en una unidad de plasma? Miligramos de anticuerpos. No sirve. Entonces, como ves, ¿cuánto es lo máximo que puede procesar un instituto? 6 muestras por día. 6 por 4, 24. Entonces, también es una limitación, y el plasma no es que sea inocuo, el plasma puede tener muchos problemas, ¿correcto? O sea, no es que el plasma sea salvador, ayuda, tampoco se sabe. Ese tema anecdótico de que le pusimos el plasma a fulano de tal y anduvo, y de pronto andaba también sin plasma. Ese es el punto. O sea, no hay datos, desgraciadamente, en nada hay datos. Si nosotros vamos desde un punto de vista serio, o sea, seriedad. Ahora, anécdotas, la ciencia no se hace con anécdotas. El tercer punto que me parece muy importante, y más que todo se deja este tema que estamos conversando, es ¿qué va a pasar el día de la primavera? Es una gran pregunta. 21 de septiembre. Yo le diría a los adolescentes, a los chicos, que quizás si ellos se contagian no les va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué tienen en su casa? Quizá una tía, una abuela, la madre, el padre. Así que yo creo que el 21 de diciembre, hoy por hoy, no estamos en el distrito para descontrol. Así lo veo yo, es mi humilde exposición, digamos, no opinión, pero la verdad que sería una locura. Así vayan con barbijo, porque eso es lo que hay que insistir. No es el barbijo, es la distancia. Es la distancia. Esto es una buena distancia. Además, si tú no estás con una persona expuesto más de 20 minutos, no te puedes contagiar en una distancia. Pero el barbijo, yo veo a los chicos, van en la bicicleta y van hablando acá, en la moto y dando vueltas. Sí, está bien, la juventud desgraciadamente da para todos fuimos jóvenes, nos creemos totalmente invencibles, que la muerte la vemos muy lejos. Pero el problema no es ese, el problema es que van a llevar, eso se llama en clínica fomites, o sea, tú llevas el virus encima. Aquí muchos creen que el virus se escupe. Sí, se escupe en la primera fase. El virus tiene todas esas cositas que ustedes le ven, por eso la coronita es como el polen. El mejor ejemplo te lo doy. Métete en una planta de rosa china que tiene ese polen así. Vaya, así, después salte, te vas a dar cuenta que tiene en todas partes. Bueno, así pasa con el virus. No, es la realidad. Yo pienso que, bueno, estamos en fase 4. Está bien, lo acepto, pero ¿qué va a pasar el 21 de septiembre? Hay muchas ciudades, Doc, que Río Cuarto, una de ellas,
que ha cerrado, ha vuelto a fase 1 por el 21 de septiembre. Es que, a ver, yo veo que ya tenía, si acá no hubiese un solo caso en el distrito, uno solo, yo diría, bueno, mira, sí, pongámosle una fase 5 al día de la primavera y que los chicos se reúnan todos los demás. Pero, a ver, hay casos en Ferré, hay casos en Ascensión, y aquí hay un caso, y en Arenales hay. Entonces, decime, ¿qué pasaría? Mi pregunta es ¿qué pasaría? Acá el tema no es el problema que el virus te pegue o no te pegue, es que si te complica con el problema respiratorio, vas a ir al respirador, y resulta que nosotros acá máximo tendremos 5 o 6 respiradores. ¿Qué hacemos? Entonces, un día de la primavera que se pierdan, porque no creo que tengan problemas, correcto, pero yo lo veo muy arriesgado que haya reuniones hoy por hoy, porque el virus está circulando. En la charla pasada lo dije claramente que no teníamos circulación de virus, si ustedes recuerdan y tienen memoria, pero ahora mismo hay circulación de virus y tenemos que cuidarnos. Y olvídense eso de que el barbijo te protege todo. Pues eso es parcial. Es parcial. Hay contagios. ¿Por qué se contagian los médicos a pesar de tener el N95? Por la exposición tan prolongada que tienen a una carga viral extensa. 5 o 6 pacientes con COVID, que tú veas, tienes que ver que no es lo mismo que un paciente con COVID, porque también tiene que entrar una carga viral adecuada. Y los métodos de detección, se los voy diciendo desde ya, está escrito el PCR, que es el más específico, siempre y cuando tengas 40 partículas de virus. Si no tienes las 40 partículas de virus, el PCR no te va a dar nada. El hisopado tiene una validez de un 80%, quizás 75%, de acuerdo a la marca que se use y a la sensibilidad que tenga esa marca y a la confiabilidad que tenga la marca de la empresa que haga el hisopado, el hisopo, correcto, no el hisopado. Y la prueba de anticuerpos que te mide inmunoglobulina G y M, que se empiezan a dar ya a la semana y media de que la persona tiene el virus, ¿correcto? Entonces, si tú ves una persona que tiene toda la sintomatología puesta, lo hisopas en negativo, pasas al segundo punto, haces el anticuerpo, que son G y M, y si es negativo, tú me dirás, bueno, pero si es negativo, sí, pero si tiene todos los síntomas puestos de COVID, todo, anda PCR. Esa es la sistemática actual. No sé si sea la sistemática que se está usando acá en Argentina, pero la sistemática internacional es esa. ¿Por qué llegó al interior de la manera que estamos viendo? Porque eso es claro. La pandemia somos nosotros. Gente que creía que podía pasar, gente que pasó por debajo cuerda. Aquí hay un tema claro, si acá el día que empezaron en Europa los casos cierran Ezeiza, es otro cantar. Hubiese sido otro cantar. Yo estoy de acuerdo, que imagínate humanamente, políticamente y legalmente lo que es cerrar un aeropuerto y no permitirle la entrada a un ciudadano, ¿me entendiste? O sea, es una violación de derechos, pero la verdad eso nos hubiese costado 1.000 millones de pesos, mantener a la gente afuera 15, 20 días, pagarle un hotel, una posada o algo. Era fácil, ¿eh? Ahora, ¿cuántos miles de millones de pesos nos ha dado la pandemia? Son cosas que uno tiene que analizar y no, vos sabés, Carlos, que no tengo ningún tema político, nunca. O sea, yo soy médico, pero no dejo de ser una persona razonable. Razonable significa actuar con la razón. Hubiesen parado
la gente que venía de Italia precisamente, gente que estaba veraneando en el norte de Italia. Agarraban a 3, parecía la de Gasalla, atrás, agarraban a 3 y los tenían ahí, pobrecitos, y se les pasaban 60 por este lado. Eso lo vimos en la cámara, no es que me lo contaron. Y bueno, hubo un chico que cuenta que él le diagnosticaron el COVID y se vino callado, pasó por Ezeiza, no solamente por Ezeiza, después se fue en un remis a Aeroparque y después estuvo 6 horas en Aeroparque y ahí se fue a Córdoba, se subió en un avión. Entonces tú me dices qué pasó en Río Cuarto y eso, escúchame, te estoy dando un ejemplo off the records, pero fue así. Hubo gente que pasó, hubo gente que llegó de Europa y se fue a un casamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿La gente lo entiende? Es difícil. Mira, ¿sabes qué? Es difícil entender cuando se ignora. Yo siempre he dicho eso. A ver, la mayoría de las personas tienen una información que no es igual a la información que tiene uno. ¿Ves? Y entonces muchas veces creen, como se dice vulgarmente, el hincha ese que está en la sala que no me deja entrar. El hincha que me dice, no vengas acá, no vengas acá, no vengas acá, llámanos si tienes un síntoma y nosotros vamos. No, van a la sala con fiebre, vienen tosiendo, ya se está cansado de decir las cosas. Yo no sé, lo que sí les digo, que no nos enfermen, porque si nos enfermamos, se acabó. Lo que dijo el doctor Apesato, muy coherente y se quedó corto para mi gusto, pero bueno, no voy a infundir acá polémicas porque no es lo de esta charla, pero lo dijo claramente, que uno también es un ser humano y se cansa, y uno se expone, y se expone todos los días, y por nada, porque si llegan a ver el sueldo nuestro de los médicos, se van a ir para atrás, un sueldo básico. No, uno aquí hace las cosas, créanmelo, porque bueno, está comprometido con una comunidad. A mí me sería muy fácil, me voy a Uruguay, ¿cuál es el problema? Pero bueno, estamos poniendo el pecho y te juro que estamos tratando de trabajar lo más concienzudamente, todo un equipo médico, para que venga un descocado un día, entre, te estornuda en una sala, ¿y qué pasa? Se cierra la sala. ¿Y cómo queda la comunidad? Es que el mismo hospital se puede cerrar. Totalmente. Estos son pandemias. Entonces yo les digo a la comunidad, por favor, que discúlpenme la palabra que les voy a decir, esto no es joda, esto mata. Y no estoy siendo extremista ni mucho menos, mata. Ahora que eres joven y de pronto no te pase nada, sí, tal vez sea y eres asintomático, sí es verdad. Pero acuérdense que hay entre 2 y 5% de muertos, ¿ah? Sí o sí, esto es universal el dato. Entre 2 a 5% de las personas que tienen COVID, no importa la edad, no importa nada, se mueren. Entonces, la gente de salud, el médico, las enfermeras, la gente que que trabaja en salud, ¿está cansada? Yo pienso que no es el cansancio de trabajo, es el tedio de ver que uno expresa y está, hay carteles por todos lados y la gente le sigue apostando y redoblan la apuesta y uno muchas veces ve personas que, yo en la sala veo personas que todos los lunes son las mismas, el martes son las mismas, o sea, es una repetidera de las cosas que tú dices, pero bueno, ¿saben qué es una pandemia? ¿Creen que porque tienen un barbijo de tela? Tengamos cuidado porque el personal de salud, a pesar de los barbijos, se contagia. A pesar de todas las medidas de seguridad que uno tiene, se contagia. Uno cada vez que va a ver un paciente febril,
en la mitad de una pandemia. ¿Qué piensas? Así no sea nada. La verdad que de pronto tienes una gripe común y corriente, pero ¿quién me lo puede decir? Nadie, hasta el momento que me vea yo con síntomas. Es así. Cuidémonos, por favor. O sea, ya a mí me preocupa mucho el día de la primavera. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en la juventud uno no mide las consecuencias que puede haber. Y bueno, esa es mi humilde opinión, no sé. Es así. Doc, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, hasta cualquier momento. Cuando quiera, Carlito. Muy amables a todos, muy amables al canal. Y bueno, esperemos que este tipo de reflexión ahonde, ayude y cale en las personas, porque más no se puede decir más. Yo no quiero ver un chico en un respirador. La verdad que es muy triste. O a cualquiera en un respirador, pudiéndose evitar medianamente. Distancia social. Es lo básico. Después que te pongas el barbijo, que te pongas el escafandro, que te vistas de buzo, es otra cosa. Distancia social. Y eso es 2 metros.